Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Es un gusto verles y saludarles. Y estoy contento de que estemos culminando la semana de celebración de Pentecostés, que es una fecha significativa en el inicio, en la fundación de la Iglesia de Cristo. Esto ocurrió históricamente. Históricamente, 50 días después de la Pascua en la que murió Jesús. El Señor es tan perfecto que 12 eventos tan trascendentales, el primero, el más grande de todo el universo, es que Cristo muriera como cordero exactamente el día de la celebración de la Pascua judía, en la cual los judíos estaban comiendo la cena de un cordero. Mientras Cristo moría como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo en la cruz del Calvario. 50 días después, en la fiesta de Pentecostés que celebraba el pueblo de Israel, y era la fiesta de las cosechas, la fiesta de la semana, las 7 semanas, de 7 días, 7 por 7, 49, más el día 50, Penta, se celebraba, se llegaba al templo y se le llevaban las primicias de las primeras cosechas, por eso tenemos acá trigo, por ejemplo, al Señor. También el sacerdote mecía en el templo panes con levadura. Pero al mismo tiempo que en el templo los judíos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés de los primeros frutos, en el aposento alto, Cristo estaba cumpliendo la promesa del Padre, bautizando con el Espíritu Santo a todos los que ahí estaban reunidos, y fueron llenos del Espíritu, y hubo milagros y manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Ahí en Pentecostés se toma como el tiempo oficial del nacimiento como iglesia de la Iglesia de Cristo Jesús. Y a partir de allí se nos ha enseñado, de acuerdo a la Escritura, que la Iglesia de Cristo, a raíz de ese derramamiento del Espíritu Santo, su misión, su obra, no puede llevarla a cabo con fuerzas humanas. Tiene que ser con el bautismo con el Espíritu Santo, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo y con la llenura del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, me gusta siempre ver la perspectiva histórica. Dios ha permitido que hayan muchos pentecosteses espirituales. Es decir, el Señor bautiza, llena con el poder del Espíritu Santo a la iglesia, la capacita, le da las manifestaciones del Espíritu para que edifique a la misma iglesia, y esa iglesia es la que va avanzando, creciendo, predicando, evangelizando, pero no en sus fuerzas, sino con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy nosotros en esta conmemoración y celebración de Pentecostés también estamos predicando acerca del bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Por eso ustedes ven también algunos símbolos que hemos colocado siempre, ya durante prácticamente 26 años, algunos símbolos como la menorá, también los panes sin levadura, las gavillas de trigo, también vemos el shofar, que nos recuerdan aspectos importantes del poder, de la iluminación, del Espíritu, de la luz de Cristo. Así que vamos a prepararnos para recibir la predicación. Hoy haremos ese paréntesis como domingo. Continuaremos la serie que hemos venido predicando el próximo domingo. Quiero invitarles a que se pongan de pie y oremos un momentito. Pongamos en las manos del Señor este tiempo de la palabra, que nos dispongamos y le digamos: Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias porque has permitido a tu iglesia, la familia de Dios, esta semana predicar enseñar acerca del bautismo con el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu.
Señor, has bautizado, has llenado, has dado dones. Gracias, Padre, por esta celebración. Por recordar, Señor, cómo fundaste la iglesia con el derramamiento de tu Espíritu y cómo la iglesia tuya debe de continuar siendo llena y bautizada con tu Espíritu. Bendícenos hoy en este tiempo de la palabra. Nos disponemos a recibirla. Nosotros mismos, Señor, necesitamos ser continuamente llenos de tu Espíritu. Y los que no han sido bautizados con tu Espíritu, por favor, Señor, que se dispongan hoy. Tú estás dispuesto a hacerlo y que haya bautismo con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. La predicación la he titulado en forma de pregunta. ¿Por qué necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu? Y el primer punto de la predicación nos comienza a responder esta pregunta. ¿Los necesitamos para vencer las tentaciones? El creyente que no está lleno del Espíritu, el creyente que no ha sido investido del poder de lo alto, fácilmente puede ceder a las tentaciones de la carne, del mundo, del placer, a las tentaciones de todo tipo. Jesucristo nos da el ejemplo que para poder vencer las tentaciones hay que estar llenos y ungidos del Espíritu Santo. Lucas 4:1 y 2 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y después de estos versículos comienza a relatar las 3 tentaciones que Satanás le presentó a Jesús. Él estaba solo en el desierto, había ayunado 40 días, 40 noches y tuvo hambre. Y estaba en el desierto. Allí le lanza la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Convierte estas piedras en pan. En principio parecía que era correcto, era lógico, era necesario, tenía hambre, él era el Hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué no satisfacer? Convirtiendo las piedras en pan. Pero la tentación era muy sutil. Es decir, usa primero el poder para satisfacer tus necesidades. Actúa antes de tiempo. Y el Señor, que estaba lleno del Espíritu, inmediatamente lo reprendió y le contestó con la Escritura. Las otras 2 tentaciones, la tentación del poder. Si postrado me adorares, todos estos reinos de este mundo te los voy a dar. La tentación del poder es real para todos los seres humanos. Y recordemos que Cristo Jesús estaba enfrentando las tentaciones no como Dios. Eso sería una herejía. Dios no puede ser tentado. Él se despojó de todos los atributos divinos en la encarnación. Ahí en Filipenses, en el capítulo 2, del 5 al 8, vemos ese vaciamiento de sus atributos divinos. Y Él estaba aquí como perfectamente hombre, santo, sin pecado, sin mancha, pero no era Dios en ese momento. Estaba lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo pudo vencer la tentación del poder. También venció la tentación que Satanás le presenta del espectáculo, de querer hacer milagros porque sí y para sí mismo. Lo llevó al pináculo del templo y le dijo: lánzate desde ahí y no te va a pasar nada, porque Jehová tu Dios mandará ángeles para que te guarden en todos tus caminos y para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu y conociendo la palabra, reprendió a Satanás y venció la tentación. Mis queridos hermanos, sencillamente el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo cede a las tentaciones del mundo, de cualquier índole, de poder, de fama, de egoísmo, de pecados de cualquier naturaleza,
como no está lleno del Espíritu, entonces se llena de otras cosas. Entonces, ¿por qué necesitamos estar llenos del Espíritu? En primer lugar, para vencer las tentaciones. La segunda verdad, los necesitamos para testificar con eficacia de Jesucristo. Hechos 1, 4, 5 y luego el versículo 8. En esta versión dice así: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados, llenos, cubiertos, sumergidos con el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Antes no. Cuando hayan sido bautizados, cuando el Espíritu Santo venga con ustedes con poder, entonces saldrán a dar testimonio de mí. En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Ciertamente los discípulos, antes de recibir el bautismo con el Espíritu Santo y antes de ser llenos del Espíritu, de alguna manera hablaron, testificaron, predicaron. Es cierto que echaron demonios también e hicieron algunas obras en el nombre de Jesús. Pero su fe y su vida espiritual era de altibajos. Vemos que cuando termina el ministerio terrenal de Jesús y los discípulos han hecho parte ya de la obra, al final se da cuenta ellos mismos que son hombres sin poder, sin fe, sin valentía. Ellos niegan a Jesús, abandonan a Jesús cuando lo prenden en el huerto. Lo siguen de lejos algunos de ellos, lo niegan. Cuando está muriendo Jesús crucificado, ellos han huido, se han escondido, están temerosos. No tenían el bautismo con el Espíritu Santo, ni tenían la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice: cuando ustedes reciban este poder, entonces sí saldrán y van a dar testimonio de mí. Porque entonces no tendrán ni miedo, ni cobardía, ni vergüenza, ni pena, y ustedes lo harán de manera eficiente. Y cabalmente cuando uno ve, después del bautismo con el Espíritu Santo y el derramamiento glorioso del cumplimiento de la promesa de Joel, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, comenzaron ellos después a testificar con una autoridad extraordinaria. La gente se asombraba. Ninguno de ellos tuvo temor de hablarle a los religiosos de más alto rango. Ninguno de ellos tuvo temor de hablarle a los del Imperio Romano de alto rango. A todos les testificaron. Es más, les dijeron que ellos mismos habían matado a Jesús, que no habían creído en Él, habían rechazado su enseñanza. Estaban llenos del Espíritu Santo de tal manera que cuando predicaban ocurrían milagros. De tal manera que cuando Pedro predicó los primeros sermones después de ser bautizado con el Espíritu Santo y de ser lleno, se convirtieron 3,000 y 5,000 y muchos eran sanados. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu, estar revestidos del poder para testificar con eficacia, para que haya resultados. Llenémonos del Espíritu Santo. Los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo, hoy es una oportunidad que el Señor les da como un don, como un regalo que quiere darlos. Oiga lo que dice el tercer punto. Necesitamos para vencer el pecado, el bautismo y la llenura, para vencer el pecado. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En todo el capítulo 7 de Romanos, atención, todo el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo muestra la radiografía de un creyente que no está lleno del Espíritu Santo y que se esfuerza por vencer el pecado,
la naturaleza pecaminosa, pero siempre fracasa. Lo que quiere hacer espiritualmente no lo hace, para haciendo lo que no quiere hacer. En el interior se deleita en la ley de Dios, pero en su vida, en sus miembros está la ley del pecado que lo lleva como un esclavo para cometer el pecado, vendido como un esclavo. Por eso algunas personas cuando leen todo el capítulo 7 de Romanos dicen, pero ¿de quién está hablando? Pareciera ser que no es un hombre salvo del que está hablando Pablo. O es el testimonio de Pablo cuando no era cristiano. No, no, no. Es el testimonio del creyente sin el poder del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu, sin el bautismo con el Espíritu Santo, que ha creído en Jesucristo, que es salvo, que sus pecados son perdonados, que se ha bautizado en agua, pero que no puede vencer esa naturaleza vieja, ese hombre viejo, ese hombre de pecado que todavía está dentro del creyente. Un predicador conocido dijo estas palabras: cuando yo me bauticé en agua, recién había creído en el Señor Jesucristo, sentí tanto gozo y tanta alegría cuando me sumergí y luego cuando salí del agua. Y yo creí, dice, que mi vieja naturaleza se había ahogado allí en el bautismo, en las aguas bautismales, pero descubrí que sabía nadar. Y salió conmigo. Y está ahí adentro. Y me empuja a pecar. Me incita a pecar mi carne, mi yo, a menos que esté sujeta por el poder del Espíritu Santo, a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 8 les dice, muy bien, ahora la diferencia es que en el capítulo 8 la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús ha hecho que yo venza la ley del pecado que he explicado en todo el capítulo 7. Entonces ahora el creyente que vive por el Espíritu, en todo el capítulo 8 dice que el creyente que es hijo de Dios puede caminar por el Espíritu, puede pensar en las cosas del Espíritu, puede andar en las cosas del Espíritu, que el vivir en el Espíritu nos produce una vida de paz y de gozo, pero esto se logra realmente cuando estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Así que necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu también para predicar y evangelizar con eficacia. Porque se puede predicar, se puede evangelizar, pero aquel que no tiene la autoridad, la unción, la llenura del Espíritu Santo, no mirará un crecimiento, no mirará una edificación en la iglesia o donde predique. Oiga lo que dice capítulo 4 de Lucas, versículo 18 en la NBI. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo en todo. Y si Él necesitaba estar ungido, bautizado por el Espíritu para predicar, mucho más lo necesitamos nosotros. Dice así, Jesús leyendo en ese entonces el libro o el rollo de Isaías 61, lo está leyendo y Lucas lo registra en el capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo no fue ungido con el aceite de la unción que se usaba en el Antiguo Testamento cuando ungían a los sacerdotes, a los reyes o a los profetas para enviarlos a la misión del Señor. Era un aceite de especies o especias bien elaborado con un agradable olor, y cuando estaba preparado e iban a investir al sacerdote,
lo derramaban sobre su cabeza en abundancia, de tal manera que bajara sobre su rostro, sobre su cuerpo, sobre las vestiduras, incluso hasta las sandalias de sus pies. Hay un texto en la Escritura que registra precisamente cómo el aceite de la unción bajaba sobre su cabeza hasta sus vestiduras, hablando del sacerdocio. Pero Jesús no fue ungido con ese aceite. Él fue ungido, fue lleno, fue cubierto con el Espíritu Santo. Y esto ocurre cuando Él es bautizado en aguas, y cuando Él sale de las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Él, y hay una voz del cielo del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el capítulo 10 del libro de los Hechos también dice de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo para predicar, para deshacer las obras del diablo y para hacer toda clase de bienes, libertando a todos los oprimidos. Entonces Jesucristo necesitó ser cubierto, revestido, lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos para predicar y evangelizar. Ya vimos el ejemplo de los apóstoles que cuando fueron ya bautizados y llenos del Espíritu Santo, realmente predicaban con autoridad, predicaban con poder. Pablo dijo en una oportunidad: yo no vine a ustedes predicando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino vine a predicar con ustedes, con demostración y poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo dice. También vemos en Hechos 4:8 que Pedro lo hacía cuando ya estaba lleno del Espíritu. Dice así, Hechos 4:8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Mis hermanos, si Pedro no hubiera estado lleno del Espíritu y no hubiese sido bautizado con el Espíritu Santo, jamás hubiera hecho esto. Antes le temblaron las canillas, como dicen en mi pueblo, en el oriente. Le temblaban las piernas cuando una criada le dijo: tú andabas con Jesús, ¿verdad? No, dijo, yo no andaba con él. Otros 2 criados le dijeron: si tú andabas con él. Y otro le dijo: hasta tu modo de hablar te delata. 3 veces negó a Jesús, maldijo. Ese es un hombre que había estado con Jesús, que era salvo, pero no tenía el bautismo ni la llenura del Espíritu Santo. Ante criados tuvo temor, tuvo miedo, y ahora está ante los gobernantes de Israel. Está allí, frente a los ancianos de Israel, a los de más alto rango en lo religioso, a los de más alto rango en lo político. No les tiene temor, sino que se para lleno del Espíritu Santo y comienza a predicarles el Evangelio. Y los confrontó también. En el versículo 33 del capítulo 4 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu para reprender demonios. Una persona puede ser salva, puede ser libre, pero no tiene el poder y la autoridad si no está lleno del Espíritu Santo. Saulo, en el capítulo 13 de Hechos 9 al 11, nos muestra que aunque era un hombre frágil en su salud, era frágil en su cuerpo, era un hombre pequeño, normalmente se deduce y se ha enseñado que Pablo era humanamente enclenque. Esa palabra casi ya no se usa. Era muy frágil, muy débil. Su apariencia era de alguien que no tenía ni fuerza física. Pero cuando este hombre comenzaba a hablar, y aunque no era muy elocuente, el Señor lo respaldaba con milagros, con señales y prodigios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 13, 9, 11 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando él los ojos, en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Pablo estaba lleno del Espíritu y el otro estaba lleno de engaño y de maldad. Hijo del diablo. Mire con qué autoridad le estaba hablando. Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y cuando dijo esa palabra, serás ciego, en ese momento se quedó ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. El que está lleno del Espíritu Santo no le tiene temor al diablo. El que no está lleno del Espíritu Santo le tiene miedo al diablo. El diablo le engaña todavía. Necesitamos estar llenos para poder reprender. Cuando hay fuerzas claramente visibles que se están oponiendo o están estorbando en un momento dado y lo podemos discernir y percibir, tenemos que tener esa autoridad divina. ¿Pero de dónde viene? Viene de la llenura del Espíritu, del poder del Espíritu. Lo necesitamos, el bautismo y la llenura para vivir una vida espiritual. Muchos cristianos son carnales, ¿por qué? Porque no tienen el bautismo con el Espíritu Santo, no tienen la llenura del Espíritu Santo, entonces están llenos de otra cosa, de otros espíritus, no endemoniados, de otras actitudes. Están llenos ¿de qué? De carnalidad. Entonces lo que sale es carne, porque la carne lo que produce es carne. La carne no, con el tiempo no se transforma en espíritu. La carne no evoluciona. No. La carne es carne y lo que es del espíritu es espíritu. Lo que se puede hacer es educar un poco a la carne para que no peque tan descaradamente, pero siempre pecará. La carne puede disfrazarse, pero en el fondo siempre será carne. Entonces, necesitamos la llenura y el bautismo para vivir esa vida espiritual. Es decir, para que podamos pensar en las cosas del Espíritu. Solo el cristiano espiritual piensa en las cosas del Espíritu. El carnal piensa en las cosas de la carne. Solo el espiritual puede caminar según el Espíritu. La preciosa frase peripateu kataneuma en griego, caminar según el Espíritu. Pablo le dice a los Gálatas: caminen según el Espíritu, no caminen según la carne, peripateu katasarca. Ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, por no mantenerse llenos del Espíritu, ahora están acabando por la carne. Solo el hombre lleno del Espíritu, el cristiano lleno del Espíritu, puede hablar espiritualmente, puede adorar en espíritu y en verdad. Un carnal no puede adorar en espíritu y en verdad. Hablo de un creyente carnal. Pablo dice: yo canto con el entendimiento, es decir, yo trato de llevar el ritmo, trato de ser entonado lo mejor que puedo, me sé la letra, canto con el entendimiento, ¿verdad? Pero también canto en el espíritu. Yo también oro, podríamos aplicar el cantar, ¿verdad? Pero también yo oro con el entendimiento, pero también oro en lenguas, oro en el espíritu. Solo el espiritual puede hacer eso. Solo el espiritual puede vivir en la vida del espíritu. Y solo el creyente espiritual puede dar fruto del espíritu. El creyente carnal, dice Pablo en Gálatas, lo que le sale son obras de la carne. Obras malas de la carne y obras buenas de la carne. ¿Sabía usted que hay obras buenas de la carne? Hay obras buenas de la carne, pero al final son de la carne. Y es ahí donde la gente se confunde. Dice, por ejemplo, hablando de las obras buenas de la carne y las obras malas de la carne. Las obras malas de la carne son los actos pecaminosos que atentan contra los 10 mandamientos del Señor. Los desobedecen.
adulteran, roban, mienten, codician, no honran a padre y a su madre, caen en idolatría. Pero hay obras buenas de la carne, aunque no conozcan a Jesucristo. Hacen bien al prójimo, ayudan a las viudas, dan donaciones para las distintas instituciones, tratan de ser buena gente. Esas son buenas obras de la carne, pero esas obras de la carne no los van a salvar. Porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, es por la gracia. Ahora, el cristiano, entonces, espiritual, produce el fruto del Espíritu. Y el carnal, lo que le sale son obras carnales. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y luego el 22-23. Recuérdese que antes de estos versículos ya ha tratado las obras de la carne. Pablo le dice a los creyentes gálatas: por favor, no satisfagan los deseos de la carne. Decídanse si van a caminar por la carne o por el Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne: adulterios, fornicaciones, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, herejías y cosas semejantes a estas. Y luego dice el fruto del Espíritu. Ahora leámoslo. Así que les digo, creyentes, vivan por el Espíritu. Ahora, ¿cómo se puede vivir por el Espíritu? Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos revestidos del poder del Espíritu. Y así no seguirán, si están viviendo por el Espíritu, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, dice esta versión, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Hagamos la analogía, la comparación con un árbol bueno. Jesús lo menciona en los evangelios. El buen árbol da, ¿qué dice? Buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que un árbol es malo? Sus frutos. ¿Cuál es la evidencia de que este árbol es bueno? Sus frutos son grandes, son dulces, son agradables. ¿Cuál es la evidencia de que el cristiano está lleno del Espíritu? Es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu no se puede dar si uno camina por la carne, si uno no está lleno del Espíritu, como lo hemos mencionado. Así que seguimos viendo los otros puntos importantes. ¿Por qué necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu? Lo necesitamos para servir los dones sobrenaturales del Espíritu que nos da cada uno. Esta versión lo dice de una manera más clara. 1 Corintios 12, 7 al 11, en la NBI. A los creyentes, a cada uno, es decir, a todos los creyentes, cada uno tenemos por lo menos una manifestación especial del Espíritu. ¿Entendemos eso? ¿Usted es creyente? ¿Sí? Pero no está muy convencido, no dice. ¿Usted es creyente? Entonces, usted tiene por lo menos una manifestación dada, una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Usted tiene un don dado por el Espíritu para bendecir a los de la iglesia, a los demás. Así que nadie diga, yo no tengo ningún don. A mí Dios no me dio ninguno. No, hombre, aquí dice que usted tiene una manifestación especial del Espíritu. Y es para el bien de los demás. Sigamos leyendo. 8. A unos Dios les da por el Espíritu, es por el Espíritu, palabra de sabiduría. Es decir, en el momento que una persona necesita palabra oportuna por la prueba, la dificultad que está pasando, el Señor le da la palabra exacta, precisa,
sabia, correcta, que no viene de la experiencia, el conocimiento humano, entendimiento y lógica humana, no, viene del Espíritu para consolar. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. Es decir, conoce las cosas del Espíritu, discierne las cosas del Espíritu. Más adelante es otra de las manifestaciones. A otros, fe, el don de fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. A otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Pero el creyente espiritual es el que puede servir el don espiritual. El creyente carnal apaga el espíritu. El creyente carnal estorba la manifestación del don espiritual para servir a los demás. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu constantemente. Hemos visto que para vivir una vida espiritual lo necesitamos, ¿verdad? El bautismo y la llenura para vencer las tentaciones, para testificar de Cristo, para vencer el pecado, para predicar y evangelizar, para reprender demonios, para llevar una vida espiritual preciosa y también para servir los dones sobrenaturales del Espíritu. Ahora, ¿qué necesitamos para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu? He colocado cuatro verdades que son las esenciales. Hay otras, pero estas son las esenciales. Primero, creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El contexto de los otros versículos es: crean y conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse al Señor. Si creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados, se convierten, pues son salvos. Y también tendrán manifestaciones sobrenaturales del Espíritu. Porque el capítulo 3 y 4 y 5, ahí vemos actuar a hombres y mujeres llenos del Espíritu y que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Está dentro de ese contexto. Segundo, tiene que saber que es una segunda experiencia aparte de la regeneración y salvación. Es decir, no hay que confundir el bautismo con el Espíritu Santo con la salvación en la cual el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, pido perdón, creo en Jesucristo, confieso que Él es mi Señor, me perdona, soy salvo, me convierto en templo del Espíritu Santo y el Espíritu viene a habitar allí. Pero eso no es el bautismo con el Espíritu Santo, eso es la regeneración, ese es el nuevo nacimiento. Y ese Espíritu allí, cuando entra a morar a mí y como templo, me incorpora al cuerpo de Cristo. Es un bautismo corporativo, le llaman algunos, teológicamente hablando. Es la iglesia. Pero el bautismo en el Espíritu es individual. Ok. Veamos entonces un pasaje que nos ilustra esta verdad o esta enseñanza. Hechos 19:2. Aquí vamos a ver al apóstol Pablo, después de que ha ido a predicar a varias regiones, regresa allí y encuentra a 12 discípulos. La palabra discípulo, mafintai, es el que ha creído en Jesucristo y ha decidido seguirlo. Entonces ellos ya eran salvos, ya habían creído. Pero oiga, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces cuando los encuentra les dice:
¿recibieron ustedes el Espíritu Santo o fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron? Cuando ustedes creyeron, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo ya vino? Les preguntó. Y la respuesta de ellos es no. Pero ya eran discípulos, ya eran salvos. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Solo el bautismo de Juan, el bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya en Cristo Jesús, en el cristianismo, se bautiza en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Juan. Pero, después de esto, Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Se dan cuenta que es una experiencia diferente cuando la persona se salva y se regenera espiritualmente. Es diferente. Ellos eran salvos, eran discípulos, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Fueron bautizados en agua y el apóstol Pablo impuso manos sobre ellos y el Espíritu Santo los bautizó. Y la evidencia fue que hubo manifestación sobrenatural del Espíritu. Profetizaron y comenzaron a hablar en lenguas. Algo maravilloso. ¿Qué otra cosa necesitamos para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu? Pedirlos. Pedir el bautismo, pedir la llenura al Padre. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué hermoso, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sí, procuramos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es de pedirlo, no es mérito. No es por obras. Usted ya es hijo, usted es salvo. Parte de la herencia que Dios tiene para usted es el regalo del bautismo en el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo. Solo hay que pedirlo. Dámelo, Señor. Tú me lo prometiste. Es parte de la herencia, parte del regalo. Dámelo. Y el Señor lo hará. Pero también la otra cosa que tenemos que hacer es confiar que Jesucristo cumplirá en nosotros la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura también. Ya explicaré un poquitito la diferencia, pero es la promesa. Hechos 2:33 dice así: después de haber sido enaltecido, está hablando de Jesús, y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez, oiga, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que ustedes han visto y oído cuando vino el derramamiento y el bautismo de todos los que estaban ahí esperando la promesa de ser investidos del poder de lo alto, el bautismo con el Espíritu Santo. Así que confiemos que Jesucristo cumple esa promesa. Lo cumplió con los primeros creyentes, lo cumplirá con todos los creyentes. Él no hace excepción de personas. La iglesia del Señor es una. Y Él quiere bautizar con su Espíritu a los que no son bautizados. Y quiere llenarnos y que nosotros nos llenemos, nos dispongamos a los que ya recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, al igual que la salvación, la regeneración, acontece solo una vez. Cuando usted nace de nuevo solo una vez. No está naciendo de nuevo, después se muere, pierde la salvación, después vuelve a nacer de nuevo cuando hace una oración o se reconcilia, después cuando peca otra vez y se aleja se vuelve a morir y después vuelve a nacer. No, es un único solo nacimiento. Usted es regenerado, es hijo de Dios para siempre. ¿Entendemos eso, verdad?
Lo mismo, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre una vez, pero es el poder del Espíritu Santo palpable, se siente, es para que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y que es del Señor, igual que el Espíritu, que lo glorificamos con este cuerpo, dice el Señor, perciba en esta carne. Por eso el texto de Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero no está hablando de la carne en el sentido pecaminoso, está hablando en el sentido de esta piel. El Espíritu Santo, cuando nos bautiza, lo siente todo mi ser, como dice aquel himno, aquel coro, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo siento en mi cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una vez. Ahora, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser continua, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Nos tenemos que llenar del Señor, adorándolo a Él, caminando por el Espíritu, buscando las cosas del Espíritu, lo que hemos mencionado, haciendo lo que es correcto, procurando andar siempre en santidad, leer la palabra, llenarnos de Él y decirle, Señor, lléname también, Espíritu Santo, ven sobre mí. Eso lo tenemos que hacer de manera continua. Necesitamos las dos cosas. Póngase de pie, por favor. El Evangelio a Latinoamérica llegó aproximadamente hace 200 años. Los primeros misioneros llegaron a América del Sur. De allí para acá, desde el año 1901, cuando ocurrió el primer gran avivamiento en la calle de Azusa, California, cuando un grupo de creyentes pidieron, oraron, clamaron para que el Señor, al igual que ocurrió en el libro de los Hechos, los bautizara y los llenara con el Espíritu Santo y fueran llenos del poder del Señor, el Espíritu, y hablaran en otras lenguas y con manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. A partir de allí, de 1901 hasta hoy, las iglesias que más han crecido, que más han evangelizado de manera eficiente y eficaz, que han ganado muchas más almas para Cristo, han sido aquellas iglesias que han buscado lo que la Biblia dice, ser bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu. Las iglesias que no creen esta verdad fundamental clarísima en el Evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos y también en el Nuevo Testamento, pero específicamente en estos dos escritos, son las iglesias que menos crecen. Son las iglesias donde no miran los milagros de sanidad, los milagros de fe, donde no hay profecía, donde no hay algo sobrenatural. Mis queridos hermanos, necesitamos, como hermanos en Cristo, pero también en lo individual, que el Señor haga un avivamiento, que venga un avivamiento a nuestra vida y que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver cumplida la palabra en nosotros y vamos a vencer las tentaciones, vamos a testificar con poder del Espíritu de Jesucristo, vamos a vencer el pecado, vamos a predicar y evangelizar con autoridad, vamos a reprender al diablo y vamos a verlo visiblemente como huye de nosotros. Vamos a poder vivir una vida espiritual con un fruto que se ve, el fruto del Espíritu. Vamos a poder saborear y experimentar los dones sobrenaturales del Espíritu, además de los dones de servicio de Romanos capítulo 12, además de los dones de Efesios 4 y 1 de Pedro 4. Aquí hay una evidencia en 1 Corintios 12 de aquel que es lleno del Espíritu. Estos dones edifican, hacen crecer a la iglesia y les viene un celo santo por evangelizar, por ganar a otros para Cristo. Así que esta es una oportunidad preciosa ahora que estamos celebrando Pentecostés, recordando el primer Pentecostés espiritual que hubo hace 2000 años, hace más de 2000 años, y que el Señor lo repite constantemente, porque es la misma iglesia que necesita ese poder, la del principio como la de ahora. Lo único que usted necesita es ser hijo de Dios, creer en Cristo, saber que es una segunda experiencia, pedirlo al Padre con humildad, arrepentirse de sus pecados, como ya creyó en Jesucristo, pedir perdón si ha habido algún pecado y decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo ya no quiero seguir siendo derrotado por el pecado. Yo quiero vencer el pecado, quiero estar lleno del Espíritu, no quiero estar lleno
de concupiscencia o lleno de amargura. No, quiero estar lleno del Espíritu. No quiero estar lleno de vino, sino lleno del Espíritu. Como dice el texto. Solamente pídalo, solamente confíe. No es por méritos, es porque usted lo pide y porque la sangre de su Jesucristo lo ha limpiado de todo pecado. Así que yo voy a invitarlo con todo mi corazón y con plena libertad. Aquí todos estamos y debemos estar en un mismo sentir. A que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, nunca han sentido de manera palpable el poder del Espíritu sobre su cabeza, sobre su rostro, sobre su espalda, sobre sus manos, sobre su vientre, sobre sus pies. El Señor puede hacerlo hoy. Solamente créalo, pídalo. Pase adelante con fe, con humildad. Y los que hemos sido bautizados ya, necesitamos que el Señor nos llene de su Espíritu, que nos toque, y que sintamos su presencia y que eso nos motive a volcarnos totalmente a buscar al Señor. Por favor, pasen aquellos que nunca han sido bautizados con el Espíritu Santo. Vengan, el Señor los ama y para ustedes es este regalo. Si no lo ha recibido, pase, venga. Nadie le va a criticar, al contrario, nos vamos a gozar de que usted desee ser bautizado con el Espíritu Santo. Así de pie, muy bien, de pie, vengan. De pie, por favor, de pie. Y todos vamos a cerrar un momentito nuestros ojos. Los hermanos diáconos no cierren sus ojos, solo estén atentos a ver cómo se manifiesta el Espíritu, a ver cómo pueden apoyar. Pero los que estamos dispuestos aquí para recibir, por favor, cerremos nuestros ojos. Y ahí donde usted está, si no ha pasado acá, cierre sus ojos también. Allí el Señor lo puede llenar de su Espíritu. Si lo desea, si lo anhela. Si su espíritu clama de lo más profundo, Señor, quiero ser un hombre espiritual, quiero ser una mujer espiritual, ya no quiero ser un cristiano carnal, quiero estar lleno del Espíritu. Bueno, ahí cierre sus ojos, extienda sus manos en señal de fe de que va a recibir en este momento. Y el Señor lo va a hacer, Jesucristo lo va a hacer. Él está aquí dispuesto para dar. El Espíritu Santo va a repartir también manifestación del Espíritu. Ahora, Él no puede obligarlo, solamente dispóngase. Y eso es sensible al Señor. Cristo, tú estás aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí.